Buenas tardes. Dentro de las diferentes corrientes de pensamiento que estudiamos en el curso, me encuentro que la escuela de pensamiento denominada el pragmatismo es una corriente que se ajusta mucho a mi manera de pensar y pienso que explica en gran manera cómo nosotros los creyentes podemos explicar verdades del Evangelio utilizando herramientas de la filosofía. La búsqueda de la verdad no necesariamente tiene que ser a través del razonamiento, sino a través de la praxis, a través del sentido práctico de las cosas y teniendo en cuenta que la verdad se revela para llevarla a la práctica, como nos enseñan las Sagradas Escrituras. De tal manera que el pragmatismo sirve para lograr que nosotros tengamos una interpretación mucho más amplia de lo que es el pensamiento filosófico, la teoría del conocimiento y mirar qué tanta aplicabilidad tienen esos conocimientos en la vida práctica. El pragmatismo proviene de la palabra griega pragma, que significa acción, y de ahí vienen también las palabras práctica o práctico, lo cual significa que el pragmatismo es una corriente de pensamiento práctica y no quiere decir que se demerite o que no pueda ser clasificada como una corriente filosófica. Las características del pragmatismo pues fundamentalmente tienen que ver con el conocimiento humano debe ser aplicado en la práctica para beneficio del hombre y para beneficio o utilidad de la comunidad. Es decir, en la medida de que ese conocimiento humano da resultados prácticos en la realidad, dándole al hombre más bienestar, dándole al hombre una utilidad, un beneficio, un éxito, pues se configura la confirmación de la verdad. Allí el pragmatismo antepone el obrar al pensar. Y dentro de los postulados del pragmatismo, pues decimos que el conocimiento se funda en la experiencia y la función del pensamiento es el de producir hábitos de acción. El pragmatismo valora mucho la utilidad y el valor práctico de las cosas y reduce lo verdadero a lo útil. En la medida que un pensamiento, un conocimiento es útil, se convierte en un pensamiento verdadero. Da prioridad al obrar y actuando es que el hombre logra modificar la realidad y logra provecho o utilidad o beneficio de esa realidad. En contexto histórico, esta corriente de pensamiento pragmática aparece en el siglo XIX y es clasificada como un pensamiento filosófico moderno. Surgió con los ingleses y los norteamericanos, especialmente Charles Peirce, William James y John Dewey, profesores universitarios que según su tendencia moderna de pensamiento contempla que la posibilidad de encontrar la verdad juzgando los hechos o los resultados que ella conlleva. Con respecto a la comparación con la doctrina cristiana, pues hay muchas afinidades con el pragmatismo. El cristianismo es una creencia que debe convertirse en vivencia, de tal forma de que el mismo Señor Jesucristo en el Evangelio nos da unas normas para llevarlas a la práctica y que conllevan también a la paz, al amor y a la convivencia con nuestros hermanos. Dice el apóstol Santiago que no nos debemos contentar solo con escuchar
la palabra porque nos engañamos a nosotros mismos, sino que esa palabra debemos llevarla a la práctica, ponerla en práctica. Y eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. El cristianismo hace que el creyente, a través de su nuevo nacimiento, transforme su manera de pensar y cambie los viejos hábitos, la vieja naturaleza, por una vida entregada a Dios y siguiendo ese camino de santidad que Él quiere para nosotros. De tal manera de que renovando nuestra mente podemos también renovar nuestra forma de hablar y nuestra forma de actuar. Las enseñanzas del Señor Jesús en el Sermón del Monte nos dan una enseñanza de estilo de vida. Y el cristianismo es eso, no tanto una religión, sino un estilo de vida. Es decir, una aplicación práctica de los estatutos del reino de los cielos. Allí encontramos la verdadera utilidad y beneficio práctico para el creyente de los principios verdaderos contenidos en la palabra de Dios. Y el Evangelio es eminentemente práctico, porque enseña normas de conducta y convivencia tanto para la persona misma como para las relaciones sociales con el prójimo. El cristianismo es vital y no ritual, como lo dice el pastor Darío Silva en su libro El reto de Dios, para afectar a la sociedad en un propósito evangelizador. El cristianismo, más que una religión, es un estilo de vida que nos confronta para hacer sal y luz a donde quiera que vayamos. Es decir, el Señor nos manda a que pongamos en práctica sus enseñanzas a través del testimonio y a través de llevar la palabra en la gran comisión a todas las naciones. Concluyendo, el pragmatismo, al considerar la utilidad y el valor práctico de las cosas, puede explicar adecuadamente la doctrina cristiana como una verdad que es útil y práctica para aplicar en la vida del creyente y para una buena convivencia en comunidad, recibiendo bendiciones por la obediencia a la palabra de Dios y garantizando éxito para su vida y la de su familia. En tal sentido, la verdad se evidencia y se valida en la acción por medio del Espíritu Santo en la vida del creyente, trayendo a estas enseñanzas prácticas para la utilidad, en este caso la salvación, y el bienestar, o sea, la bendición para nuestra vida y para los que nos rodean. Gracias, buenas tardes y que el Señor los siga bendiciendo. Amén.